les bendiga, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de bendición. Hoy vamos a tener un tema muy bonito que es el tema del bautismo, así que los invito a orar un momento para pedirle la dirección al Señor y dar inicio a nuestro tema. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque tú nos permites estar en estos tiempos, Señor, de aprendizaje, Señor amado, para crecer, Señor, para conocer tu voluntad, Señor, para conocer quién eres tú, Señor, en nosotros. Por eso te pedimos, Señor, que en este momento hables a nuestra vida, te reveles, Señor, a nosotros, Señor, a nuestro entendimiento, para que podamos, Señor, entender la importancia del bautismo, Señor, en nosotros, como ese mandato tuyo, Señor, para todo aquel que cree en ti. Quita, Señor, toda incredulidad, todo temor, toda duda, Señor, que se pueda presentar, Señor, por el bautismo, y ayúdanos, Señor, a poder entender, Señor, tu palabra. Gracias por cada hermano, Señor, que se conecta. Gracias por cada persona, Señor, que ha dispuesto su corazón a aprender, Señor, y a mejorar. Te pido que guarde su corazón, que guarde su mente, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, damos inicio a nuestro tema de hoy. Bueno, damos inicio a nuestro tema del bautismo, un tema maravilloso donde vamos a aprender uno de los mandatos de nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida, el bautismo. Cuando entendemos que hemos sido llamados a obedecer a Dios, nuestro Padre, como hijos suyos, comprendemos que el bautismo es un mandato de Dios. Es por tal motivo que el que cree ya ha tomado la decisión de seguir a Cristo. Le pide al Señor que le permita dar este paso de obediencia, claramente convencido de lo que está haciendo. Uno de los principios cristianos mandados por nuestro Señor Jesucristo es bautizarnos, es el bajar a las aguas. Hoy vamos a aprender sobre este maravilloso tema y qué conlleva el hacer este acto en nuestra vida. Marcos 16:16 dice la palabra de Dios: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La palabra de Dios nos enseña que el creer trae obediencia. Por eso dice: el que creyere y fuere bautizado. El bautismo es un sello a mi decisión como cristiano, a mi decisión de seguir a Cristo Jesús. Por eso es tan importante, al inicio del discipulado lo decíamos, era que nosotros somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, pero hemos entendido que nuestro Señor Jesucristo vino en un cuerpo humano a darnos testimonio de cómo nosotros debíamos vivir en esta tierra. Y Jesús nos dio testimonio del bautismo. Él mismo se bautizó y Él mismo también nos pide que nos bauticemos igual que Él. Entonces, cuando aquí Marcos 16:16 nos enseña que el que creyere, pues cuando yo digo que creo es porque yo estoy de acuerdo también a hacer la voluntad de Dios por medio de su palabra en mi vida. El bautismo no salió de un mandato humano, no es un mandato que venga de una denominación, no es el invento de cualquier persona. Es simplemente que nuestro Señor Jesucristo determinó que todos los que creyesen en Él debían pasar por el bautismo, porque en este tema veremos qué representa el bautismo en agua para nosotros los creyentes. ¿Por qué dice que el que no cree ya será condenado? Recordemos que en el tema de la salvación entendimos que no es que Dios esté condenando a las personas, no es que Dios esté mandando a la gente al infierno, simplemente que las personas, cuando rechazan a nuestro Señor Jesucristo y su palabra, pues se están condenando a sí mismos. Nadie puede decir que cree en el Señor Jesucristo si no busca seguir y aplicar sus mandamientos. Esto es uno de los principios que tenemos que aprender en la vida cristiana. Procurar cumplir el mandato de Dios en mi vida, lo que dice su palabra que yo debo de hacer referente a cada situación en mi vida. Mas el que no cree, pues no lo hace. Es una persona que no vive conforme a la palabra de Dios. Y Dios dice, pues este mismo ya se ha condenado, ha decidido no vivir conforme a aquel que lo salvó, que le está dando esta salvación, sino que desea vivir bajo sus propios términos, pues en algún momento él mismo afrontará las consecuencias de sus decisiones. Pero todos nosotros que hemos creído en el Señor, que hemos creído que Él es nuestro Salvador y que por la fe en Él somos nosotros salvos, pues nosotros aprendemos a obedecer su palabra y aprendemos a practicar en nuestra vida lo que Él dice que debemos de hacer. ¿Por qué es un mandato?
La palabra de Dios nos enseña en Mateo 28:19, Jesús le enseña a sus discípulos: por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es interesante ver que Jesús envía a sus discípulos a dos cosas muy importantes en el mundo, y es que todos tenemos el llamado de Dios, el mandato de Dios a predicar su evangelio a quien no lo conoce, llevando las buenas nuevas de salvación, y también que debemos de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la enseñanza que Jesús dejó a sus discípulos, que tenía que hacerse de esta forma y que tenía que irse por todo el mundo realizando lo que era la evangelización, porque dice: y hacer discípulos, o sea, llamando a más personas a la fe cristiana y también haciéndoles partícipe de este mandamiento de Dios. Definición. La palabra bautizo se expresa en el Nuevo Testamento con el verbo griego baptizo, que significa introducir en el agua o sumergir dentro del agua. El bautismo es una ceremonia cristiana que conmemora la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por el bautismo se da testimonio público de que quien se bautiza ha sido crucificado con Cristo, sepultado con Él y que se levanta con Él para vivir una nueva vida. Aquí entendemos algo en la parte del bautismo, y es que el bautismo es una simbología donde nosotros estamos expresando al mundo que creemos que hemos muerto juntamente con Cristo y que resucitaremos juntamente con Él. Pues nosotros entendemos que hay una vieja naturaleza que debe de morir en nosotros, que es el hombre del pecado, lo que aprendimos en el tema del pecado y el tema del nuevo nacimiento, que nosotros debíamos de morir al viejo hombre, de crucificar la carne y de que podamos ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Digamos que el bautismo Dios ha determinado que sea como ese punto de referencia de mi antigua naturaleza y mi nueva naturaleza de manera simbólica. Recordemos que el nuevo nacimiento es espiritual. Eso es algo que sucede por una disposición y un arrepentimiento genuino. Pero Dios marca esto de una manera simbólica a través del bautismo, haciendo una declaración pública de que efectivamente en mi vida está ocurriendo este proceso. Y esto nos ayuda mucho a tener un punto de referencia en nuestra vida, en nuestra historia, de cuando nosotros tomamos esta decisión. ¿Cuándo deben de ser bautizados los creyentes? Es una muy buena pregunta. Aquí ocurre algo muy importante y es lo siguiente. En mi caso, pienso lo que dice la palabra de Dios. Hoy vamos a ver un ejemplo de qué ocurre, digamos, en la Biblia. Soy partidaria de creer y hacer lo que dice en la palabra de Dios. Habrá muchas denominaciones de sana doctrina que lo manejen de forma diferente, pero pues yo soy más inclinada a hacer lo que dice la palabra como está escrito. Inmediatamente después que la persona ha expresado de corazón su fe en Cristo, o sea, que la persona ha tenido un arrepentimiento genuino, que realmente ha entendido que es pecador, que necesita arrepentimiento y que necesita aceptar al Señor Jesucristo en su corazón. Allí la persona está preparada para tomar el paso de obediencia que es el bautismo. Vamos a ir un momento a la palabra de Dios, a leer algo que nos va a ayudar mucho a entender esta parte. Hechos 8:27. Dice la palabra de Dios: entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cadence, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Bueno, aquí vemos algo muy importante en Hechos 8:27, y es la historia de Felipe y el eunuco, donde Dios nos muestra algo muy importante. El etíope era una persona que era fuera de lo que es el pueblo de Israel, se podría considerar un gentil. Él venía y estaba leyendo el libro del profeta Isaías, pero no lograba entender lo que allí se decía en ese mensaje. El Espíritu de Dios le dice a Felipe que evangelice, en pocas palabras, al etíope. Por eso Felipe se le acerca al carruaje y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y este hombre le dice: pues si no hay quien me enseñe, ¿cómo podría yo entenderlo? Y el etíope le dice a Felipe: ven, sube, y Felipe empieza a hablar y a predicarle de el Señor a él, de quién era el que estaba hablando el profeta, mostrándole que estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. En medio de todo lo que él estaba enseñando, el etíope, en ese momento, ocurrió algo muy hermoso, y es lo que vimos nosotros en el tema de pecado, arrepentimiento y nuevo nacimiento. Aunque yo se los dividí en 3 temas para poder que el que no entendía esto lo pudiera dimensionar mucho más profundo, recordemos que al final de estos 3 temas les digo que esto puede ocurrir en cuestión de segundos cuando una persona llega por primera vez a Cristo, reconoce su pecado, se arrepiente y nace de nuevo. Son cosas que pueden suceder así de rápido, pues por eso leíamos en el nuevo nacimiento que es espontáneo, es un momento en donde ocurre de manera que no se puede explicar. El etíope, mientras era evangelizado en el carruaje, pues se puede decir que nació de nuevo, reconoció quién era. Por eso el etíope le dice a Felipe: ¿qué me impide que yo sea bautizado? Lo más interesante es que Felipe lo único que le pide como requisito para bautizarse es: si crees de todo corazón, bien puedes, haciéndole esta mención que hoy en día la palabra nos la hace a nosotros. Si tú realmente has determinado en tu corazón creer en el Señor Jesucristo y en su palabra, entender quién es Dios en tu vida, pues nada te impide el poder bautizarte. Es algo que nosotros debemos de entender como creyentes, de que nosotros hemos tomado decisión en nuestro corazón. Ojo, no estoy hablando de perfección. Lógico que vamos a tener muchas situaciones, pero eso no quiere decir que no hayas determinado en tu corazón realmente seguir al Señor. Entonces vemos que Felipe no le coloca ningún obstáculo al eunuco para que éste se pueda bautizar. Vemos que lo único que le dice es que tenga disposición de corazón como requisito para poder hacerlo. También algo muy importante para resaltar aquí: el bautismo nunca es por obligación ni por imposición. Es muy importante entender esto. No es porque yo me sienta obligado o porque alguien me está imponiendo el bautismo porque él lo quiere hacer. Es porque yo he determinado seguir al Señor y he entendido la importancia del bautismo en mi vida. ¿Quiénes pueden ser bautizados? Quien ha creído en Cristo y en su Evangelio. Marcos 16:15. Dice la palabra de Dios en Marcos 16:15: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mostrándonos de que todo aquel que cree en el Señor, pues obedece su palabra. Este texto lo leímos desde Mateo, pero también se repite en Marcos. Vamos a ver que dice: quien se ha arrepentido de todos sus pecados. Lucas 3:7. Y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Bueno, aquí hablamos del bautismo del profeta Juan, y es algo que es muy importante de entender. Es que cuando ellos empiezan a escuchar que ha de venir el Salvador, a la voz de lo que Juan estaba hablando,
Juan empieza a anunciar la venida de nuestro Señor y él hace algo y es que les dice que estén preparados para recibirlo. Digamos, esto es lo que está sucediendo aquí en este capítulo. Entonces ya empiezan a entender y muchos quieren reconciliarse con Dios. Entonces la manera simbólica de que Juan les enseña a ellos, no el apóstol sino el profeta Juan, ¿qué pasa con ellos? De que ellos llegan y empiezan a decirle que los bauticen. Él los bautiza, pero él dice que el que vendrá después de él los bautizará en espíritu y fuego, enseñándoles pues de que era un paso que debían de hacer y de repetir nuevamente con él. Una de las cosas que dice aquí es que él les dice a ellos, hagan realmente fruto de verdadero arrepentimiento. Y es muy importante entender que cuando nosotros somos cristianos y seguidores del Señor, nosotros tenemos que empezar a tener en nuestra vida una manifestación de cambio auténtica. No podemos decir que somos cristianos y seguir en las mismas actitudes. Por eso le dice víboras, por eso le está diciendo que tiene que arrepentirse, por eso les está diciendo esa palabra tan fuerte que si la leemos hoy en día, pues uno va a decir, uy, qué palabra tan fuerte para expresarse de alguien. Pero es importante que si la trasladamos a este momento, nosotros tenemos que mirar cómo estamos viviendo. Si estamos viviendo como ese viejo hombre dañado, viciado, ese viejo hombre que ya entendimos que está mal, que ya entendemos que ese viejo hombre debe ser destruido en la cruz, o seguimos viviendo tal y como él es. Si nos seguimos aferrando al viejo hombre, no podemos nosotros agradar a Dios. Por eso aquí les insta y les dice a hacer frutos de verdadero arrepentimiento, o sea, de que nosotros tenemos que empezar a manifestar cosas de Dios en nuestra vida. No le estoy diciendo que a los que están empezando ya tienen que ser perfectos y manifestar toda la palabra, porque aún los que llevamos años en el Evangelio seguimos aprendiendo, pero sí tiene que haber una evidencia clara de quiénes somos y que somos hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes pueden ser bautizados? Pues aquellos que han creído en el Señor, aquellos que siguen el camino del Señor y aquellos que realmente se han arrepentido de su mala manera de vivir, que han entendido que son pecadores, que han entendido que esa vieja naturaleza debe morir en ellos, pues estas personas son las que pueden ser bautizadas. Cuando una persona no ha sido convencida de que es pecadora y ella piensa que no lo es, realmente no debería bautizarse, porque estas personas los que terminan es obligándolas. Esto a veces pasa mucho en los campamentos y hay iglesias que los hacen sin ánimo pues de criticar, pero pongo el ejemplo, es de que hacen eso. Hacen campamentos de bautismos masivos, pero a la verdad lo que llevan es la gente engañada, lo que hacen y está mal, porque pues eso no es, partiendo que ahí ya se empieza mal, uno no debe engañar a nadie. La gente sigue al Señor porque ha estado convencida se convence de quién es el Señor. En estos lugares presionan a la gente, muchas veces dicen que se tienen que bautizar, y a la verdad pues eso no tiene ningún significado. Lo que hicieron fue mojar a la persona, pero realmente no se cumplió una función de bautizarse como tal. El bautismo nos identifica como seguidores de Jesús. Después de aceptar a Cristo, el bautismo es la forma principal de identificarse formalmente como una nueva criatura. Un seguidor de Jesucristo es una declaración pública de nuestra identidad en Cristo. El bautismo le muestra al mundo, tanto humano como espiritual, que nosotros somos nuevas criaturas, que nosotros hemos entendido el plan de Dios en nuestra vida. El bautismo es esa simbología. Muchos dirán, pero qué raro, si a Dios quizás no le gusten los rituales o las cosas litúrgicas, porque en esto sí. Aquí entenderemos la soberanía de Dios. Hay cosas en las que Dios las condena, determinadamente dice que no debemos de hacerlo, pero hay otras cosas donde Dios remarca mucho que sí lo debemos de hacer, como en este caso el bautismo, porque para nosotros debe haber un punto de partida. Desde cuando yo he comenzado a querer las cosas en serio con Dios, y desde allí empieza mi camino. Vuelvo y les reitero, no es de perfección, hermanos, no es de que yo ya no vaya a pecar y ya sea perfecto.
es que realmente yo he determinado en mi corazón seguir el camino de Jesús, la puerta estrecha, seguir por allí, que habrá tropezones, habrán cosas, pero que he determinado en mi corazón no querer volver atrás porque he entendido que solo en el Señor tengo salvación y respuesta. Así como en el mundo muchas personas se casan y quieren un compromiso formal, y es tan tremendo esto, que el formalismo es tan necesario, que usted ve en las leyes, para poder que una familia, digamos, se identifique como familia, tiene que haber un reconocimiento. Para poder que una mujer herede de un hombre la herencia que él dejó, para poder que una mujer sea considerada apta de heredar, la mujer debe tener un comprobante ante la ley para que la identifiquen como heredera del hombre que falleció, de su pensión o de su herencia. Y si esta mujer no tiene un certificado, algo que realmente compruebe quién es ella, pues no heredará. Lo mismo pasa con los hijos. Si los hijos no son reconocidos por el padre o por la madre, pues realmente tendrán que pasar muchos procesos legales antes de que se llegue a comprobar que ellos son aptos para reclamar. Y mientras esto pasa, muchas veces hasta las herencias las desaparecen los que sí tenían derecho a ella por legalidad. Cuando nosotros hablamos de la vida cristiana, no es la excepción. En la vida cristiana todo es por legalidad, todo es legal, y una manera de legalizar, digamos, nuestra relación con Dios es a través del bautismo, es a través de esta declaración espiritual. Aunque muchos no le dan importancia, para Dios sí lo es, porque ahí es donde tú le dices al mundo: no me avergüenzo de quién es mi Padre, de quién es mi Salvador y cuál es la fe que yo profeso. Aquí es donde tú estás declarando y reafirmando tu vida cristiana como creyente. Nos recuerda de nuestro compromiso con Jesús. Es necesario entender que el Señor sí nos dio la salvación gratuita, que la justificación es gratuita, pues gracias a nuestro Señor Jesucristo tenemos de entrada al trono de la gracia por su sangre, pero la santidad y la obediencia son responsabilidad de nosotros diariamente. Vayamos un momento a Primera de Juan 2:4. Primera de Juan 2, versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Estas personas que dicen yo creo en Jesús a mi manera, la palabra de Dios dice aquí que es una persona mentirosa y que la verdad que es él no está en él, no está en esta persona. Porque la persona de labios para afuera dice creer en Dios, y usted va a ver gente así, y gente que tiene una fachada de nobleza, gente que tiene una fachada de buenas acciones, pero realmente su corazón es un corazón pervertido. ¿Por qué? Porque no ha aceptado a Dios en su corazón. Cuando a veces se hace mención a la palabra impío, que es una palabra muy fea, pero describe algo muy tremendo, y es aquel que no cree, es aquel que rechaza, es aquel que repele a Dios en su corazón. Entonces habrá muchos que digan creer en Jesús de labios para afuera, pero cuando tú te acercas con su palabra, con la palabra del Señor, usted va a ver la resistencia que muchos le colocan a esta palabra, mostrando claramente que a la verdad no creen en él. Por eso dice aquí, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, mostrándonos que el creer en el Señor implica guardar sus mandamientos. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Recordemos que cuando habla de judío y griego, hace referencia para todos, porque el Evangelio y la salvación, por misericordia y gracia de Dios, se extendió para todos nosotros, no solamente para la casa de Israel. Eso lo hablamos en el tema de la salvación. Pero es importante entender que nosotros no nos avergonzamos de quiénes somos y de cuál es nuestra fe. Una de las cosas que vamos a trabajar mucho es la identidad de ser hijo de Dios. No tenemos que tener, digamos, comportamientos extraños o exagerados, porque a veces hay personas que exageran la vida cristiana,
cuando no hablamos de exageración, sino aquí hablamos de compromiso y de realmente de cumplimiento, de exposición. Tú puedes seguir teniendo tu vida normal, tú puedes trabajar, puedes estudiar, puedes tener tus gustos sanos, hacer tu ejercicio, salir a pasear, hacer tantas cosas que se pueden hacer sin necesidad de estar en la inmoralidad, en el trago y en los vicios, porque uno entiende en Cristo que eso no hace parte de la vida de Dios y que eso no es necesario en nosotros porque la destruye. Pero tú no te avergüenzas de quién eres. Tú profesas tu fe en el Señor, tú profesas lo que crees, a dónde vas, tú te compras tu Biblia, tú andas con ella con orgullo, cuando vas a la iglesia, cuando tú, ¿para dónde vas? Pues voy a ir a congregarme, tú eres cristiano, sí, amén, gloria a Dios, soy hijo de Dios, soy seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros en las redes sociales compartimos nuestra fe con gozo, con alegría, cuando la gente nos dice, ¿tú en quién crees? Pues nosotros decimos en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, donde yo creo en ellos y yo realmente creo en la vida cristiana. Allí es donde nosotros decimos, no nos avergonzamos de quiénes somos. Entonces, esto también tiene que ver mucho con el amar a Dios y es no avergonzarse de quiénes somos en el Señor. Habrá gente que se burlará de nosotros por nuestra fe, claro, porque el que está en tinieblas jamás va a entender a los que están en la luz. Entonces los que estamos en la luz, pues aprendemos a amar a los que están en tinieblas y sabemos de que ellos se ríen porque no saben la verdad. Pero oramos para que Dios se revele a sus vidas y también ellos puedan ser parte de nuestra familia. Y terminamos con 1 Samuel 2:30 en esta diapositiva. Dice la palabra de Dios, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Este versículo hace alusión en esta parte de la historia. Aquí hay un sacerdote llamado Elí, el cual tenía 2 hijos, Ofis y Finés. Resulta que en ese entonces, cuando esta familia estaba en el templo, allí estaban ejerciendo su labor de sacerdotes, Samuel llega al templo y de niño es criado en ese lugar, ya que Ana, una mujer que es la mamá de Samuel, pues le pide a Dios un hijo y dice que si se lo da, se lo consagrará, se lo dará a él. Ana, cumpliendo esta promesa, lleva a Samuel al templo y lo deja allí para que fuese instruido también como sacerdote. Pasan los años y Samuel crece en agrado delante de Dios, siendo un joven temeroso de Dios y apartado del mal, siendo un joven que procuraba cumplir la palabra de Dios en el templo, en la vida y delante de los demás. Pero algo muy contrario a lo que pasaba con los hijos de Elí. Resulta que Ofis y Finés pues empezaron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. A pesar de que ellos conocían la palabra de Dios, no la cumplían. Al contrario, se burlaban y hacían cosas que a Dios no le agradaba delante del pueblo, incluso dañando la fe de aquellos que lo veían. Pues cómo era posible que los hijos del sacerdote, y siendo ellos sacerdotes, dieran tan mal testimonio. Algo de lo que suele pasar hoy en día. Muchas personas dicen ser cristianas y dan muy mal testimonio a los que no conocen de Dios. Resulta que esto enojó a Jehová y llega un momento en el que dice, no quiero que ni Elí ni su familia sigan siendo mis sacerdotes. Es más, no voy a permitir que esto suceda. Ni Elí ni sus hijos seguirán siendo sacerdotes en mi casa. Y resulta que hay una situación donde ellos más adelante mueren y Elí también. Y Samuel termina asumiendo el cargo de sacerdote supremo en ese momento, o sea, termina siendo el sacerdote, principal de allí. Pero entonces Jehová le dice a Samuel esta palabra, le dice que él en algún momento tuvo pensado dejar a Elí y a sus hijos como sacerdotes en mi casa para siempre, pero que realmente sus acciones no le han gustado y que prefiere que no queden, digamos, para siempre en su casa. Y hace una mención muy importante que es la que se aplica a nosotros para este tiempo. Dice la palabra de Dios aquí es, yo honraré a los que me honran. Y esto es muy importante, hermanos. La honra es respeto, la honra es reconocimiento de quién es Dios en mi vida y es reconocimiento de respetar su palabra en mí. Hoy en día vemos cristianos que no lo hacen y mucha enseñanza anima a seguir en el pecado y mucha enseñanza anima
a la gente a hacer lo malo y pues los nuevos creyentes se están dañando por malas enseñanzas. Resulta que Dios habla de que a Él hay que honrarlo. ¿Cómo estamos honrando nosotros a Dios? ¿Cómo nosotros dedicamos tiempo para pasar con Él? ¿Realmente nosotros tenemos tiempo de oración con el Señor? Realmente nosotros tenemos tiempo donde leemos su palabra, realmente nosotros procuramos aplicar los mandatos que Él nos ha enseñado, mandatos como cuáles: el amor al prójimo, el perdonar a los enemigos, el darle a las personas necesitadas, incluso el conmovernos a misericordia, el ser bondadosos, el ser personas que hagamos lo bueno, personas que cumplamos con las autoridades, personas que hagamos lo correcto, que seamos llenos de valores, personas que respetemos, que seamos empáticos, personas que seamos honestas, personas que andemos conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Él ha enseñado a la moral. Entonces, cuando nosotros hablamos de honra, hablamos de eso, de obediencia. Personas que buscamos honrar a Dios con lo que somos, con lo que nosotros compartimos en nuestras redes sociales, con lo que nosotros hacemos. Es triste ver esto, y pongo este ejemplo acá. Hay gente que siempre comparte cuando hablan mal de un pastor, hay gente que siempre comparte cuando hablan mal de una congregación, pero cuando se trata de compartir prédicas que edifiquen, jamás lo hacen, porque son instrumentos de las tinieblas, porque realmente no han nacido de nuevo. Cuando tú has nacido de nuevo, jamás comparte algo que vaya a dañar la fe de otra persona. Todo lo malo que llega a ti en ti muere, y tú jamás compartirías algo que fuera a dañar a otro hijo de Dios. Por eso aquí entendemos que nuestro compromiso con el Señor va mucho más allá de dientes para afuera, sino realmente de manifestar quién es el que vive en mí. Como en una ceremonia de anillo de bodas, marcan a una persona formalmente como casada. Es un compromiso público testificado por los demás para que no se pueda olvidar o negar. Así como el matrimonio es una simbología donde los dos se están comprometiendo ante Dios y ante los hombres que van a permanecer unidos, que se van a amar, se van a respetar, los dos van a construir un hogar, los dos están haciendo promesas allí que van a cuidar los hijos, van a ser buenos padres, etcétera. Van y firman. Esto es tan trascendental que el matrimonio se tiene que hacer por notaría. Aquí en Colombia es eso, porque usted está formando legalmente una familia, lo cual legalmente también lo lleva a tener responsabilidades, tanto deberes como derechos. Pero esto es muy importante porque todo queda como legalmente estipulado allí y queda como ese núcleo familiar. Asimismo es el bautismo. Cuando usted se bautiza, usted está formalizando. Muchas personas quieren todo de Dios. Muchas personas quieren el milagro, quieren la respuesta, la bendición, la plata, quieren todo de Dios, pero no quieren el compromiso con Dios. O sea, dicen, no, yo llego hasta aquí, no me atrevo a llegar más allá porque no me siento cómodo. Es como si a nosotras las mujeres nos dijeran esto: llegue un hombre y diga, yo quiero tener intimidad contigo, yo quiero que tú me planches, me laves, que tú me cocines, que tú tengas mis hijos, que tú me sirvas en todo lo que yo quiero, pero ojo, yo no quiero nada con usted, yo no quiero que se vayan a dar cuenta que usted es pareja mía, es más, no vaya a poner una foto ni vaya a hablar de mí. Yo creo que una mujer que tiene amor propio va a decir, bueno, ¿cómo así? O sea, este me quiere es de sirvienta, pero no me quiere como debe de ser. No quiere que nadie se dé cuenta quién soy yo. Si nosotras tenemos valor y amor propio, no vamos a aceptar una cosa de esas. Lo mismo va para con un varón. Si llega una mujer y le dice a este varón, yo quiero tu dinero, pero yo no te quiero planchar, yo no te quiero cocinar, yo no te quiero tener hijos, es más, no quiero que usted me mande, no quiero que usted me diga nada, pero sí deme su plata. Si el varón tiene amor propio, él va a decir, no, esta mujer no me conviene porque esta mujer quiere es mi dinero, pero no me quiere a mí. Pues resulta que así mismo es en la vida espiritual. Aunque no nos demos cuenta, nuestra actitud refleja esa parte interesada con Dios. Vamos a buscar de Dios porque queremos beneficio, pero cuando Dios se acerca y dice, yo quiero compromiso, yo quiero una relación, entonces muchos dicen, no, hasta aquí llegamos usted y yo. Ya esto se está poniendo muy serio y la verdad a mí la formalidad no me agrada.
Entonces el bautismo rompe con eso. El bautismo rompe con mi informalidad y mi inconstancia en cuanto a las relaciones y me lleva a comprometerme realmente con Dios y a entender de que esto va en serio, de que esto no es que yo lo estoy tomando como un curso de verano, sino que realmente yo he decidido que mi vida sea en agrado a Dios y estoy haciendo mi disposición para aprender, para edificarme y para cumplir el mandato de Dios. Amén. ¿Qué simboliza el bautismo? ¿Qué representa el bautismo? De todo lo que hemos hablado, lo resumimos de esta manera. Todos los que hemos sido bautizados también hemos sido bautizados en su muerte. Significa que creemos, en Romanos 6:3, creemos ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Todo aquel que se bautiza cree que murió juntamente con Cristo en la cruz. Simboliza cuando te sumergen al agua de que tú estás crucificando, matando, está muerto el viejo hombre. Eso significa los que se están bautizando. Sepultados con él en el bautismo. Colosenses 2:12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, que significa que yo he muerto con Cristo, mi viejo hombre ha muerto con él en la cruz, está siendo sepultado juntamente con él. Gracias al bautismo yo estoy revestido, o sea, recibo ese revestimiento espiritual, recibo esa resurrección, porque creo que voy a ser resucitado juntamente con Cristo. Eso es lo que está sucediendo cuando bajamos a las aguas y volvemos a subir. Simbólicamente lo estamos haciendo juntamente con Cristo. Lógicamente no vamos a morir en una cruz como murió el Señor porque Él ya lo hizo por nosotros. Pero cuando nosotros damos este paso de obediencia, lo estamos haciendo de manera simbólica porque creemos que estamos muertos juntamente con Él en la cruz, ese viejo hombre, y que estamos siendo sepultados juntamente con Él para ser revestidos y para resucitar juntamente con Él. Simboliza muerte al pecado y vivos para Cristo. Vamos un momento a Gálatas 3:27, me falta leer ese. 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Significa que hay ese recubrimiento, esa confirmación de la presencia del Señor en nuestra vida. Simboliza muerte al pecado y vivo para Cristo, Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que cuando nos bautizamos, ya espiritualmente hemos nacido, vuelvo y les digo, es simbólico. No es que el bautismo te haga nacer de nuevo, porque no es así. No es que tú te bautices y nazcas de nuevo, no. Tú lo haces como una simbología de lo que acaba de ocurrir internamente en tu vida, de este nuevo nacimiento. Entonces, simbólicamente, tú ya lo haces como testimonio. Esto es muy importante aclararlo. Hay personas que creen que yéndose a bautizar van a nacer de nuevo. No, el nuevo nacimiento viene a mi vida cuando yo reconozco que soy pecador y cuando yo dispongo mi corazón para recibir al Señor. Allí internamente ocurre ese nuevo nacimiento, lo que vimos en el tema. Pero simbólicamente el bautismo lo representa. En pocas palabras, como un matrimonio de un hombre y una mujer. Que las dos personas se aman, pero el matrimonio simboliza el amor que ellos se tienen. Es prácticamente lo mismo. Entonces, cuando nos bautizamos, pues nosotros estamos simbolizando que morimos, que ese viejo hombre murió y que hemos resucitado como una nueva criatura en Cristo Jesús. Una criatura que ama la palabra, que ama a Dios y sus mandamientos. Amén.
De manera que nuestro amor se demuestra por Cristo por medio de la inmersión. Cuando hablamos de inmersión, hacemos referencia a que es completamente el cuerpo sumergido en las aguas, para poder que simbolice completamente lo que dice la palabra de Dios. Simboliza la fe en la resurrección corporal, siendo pues el bautismo y la cena del Señor dos estándares de la fe cristiana. Para nosotros, los de hoy en día, una de las cosas que es el bautismo y la Santa Cena, pues lo que creemos en el Señor y somos sus discípulos, son los dos estándares de la fe cristiana. Es un privilegio poder ser bautizado, porque eso declara mi fe físicamente, espiritualmente, y también es un honor poder participar de la Cena del Señor, tema que estaremos viendo en la próxima clase, que es muy importante entender el honor y el privilegio tan grande de poder tomar la Santa Cena, porque eso representa muchas cosas que a veces los cristianos ignoran. Una declaración pública y espiritual. Cuando nos bautizamos hacemos una declaración tanto pública como espiritual. Marcos 1, del 9 al 10, dice la palabra de Dios: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Como lo hemos dicho hasta ahora, es una declaración pública, pero espiritualmente, ¿qué pasa? Pues pasa algo mucho más trascendental, por así decirlo. Espiritualmente le estamos diciendo a todo lo que existe en el mundo espiritual, tanto a ángeles como a demonios, que creemos en el Señor Jesucristo y sabemos quiénes somos en Él, sus hijos. Y aquí ocurre algo muy importante, es que el Señor Jesús nos dio ejemplo de que debíamos de hacerlo a través de Él mismo haciéndolo. Cuando Jesús lo hizo, que es muy interesante ver esto, dice que cuando Él llega y sube del agua, inmediatamente dice que se abren los cielos. Es como si hubiera una confirmación, es como si hubiera allí realmente una afirmación de los cielos a la vida de Jesús. Cuando la persona toma la decisión de bautizarse, porque está tomando a Dios en serio, no simplemente por el beneficio de lo que Dios le dé, sino quién es Dios para él. Entonces ahí es donde dice: este es mi hijo, este quiere todo conmigo, no solo quiere mi beneficio, sino que también me quiere a mí. Entonces vemos que se abren los cielos con Jesús. Algo muy importante ocurre aquí, dice que el Espíritu de Dios descendió sobre él, tomó forma de paloma, para que el profeta pudiese identificar quién era él. Por eso el Espíritu Santo, se dejó de ver de esa manera, para poder que el profeta supiera sobre quién se estaba sentando y así poder dar testimonio de que era el Salvador. Pero aquí es muy importante y vemos cómo esa confirmación, ese revestimiento espiritual viene a la vida del creyente una vez toma el paso de obediencia. Volvemos al mismo punto. La persona que nace de nuevo es una persona que obedece. Por eso el bautismo es la manifestación de mi nuevo nacimiento. El bautismo es un sello público de qué es lo que ha sucedido dentro de mí. Realmente el que no se bautiza es porque realmente un gran porcentaje no ha nacido de nuevo. Por eso no es convencido para bautizarse. El que nace de nuevo se bautiza sin tanto problema. Aquí vemos que hay un recubrimiento espiritual. Por último dice: y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Si que realmente queremos agradar a Dios y realmente queremos hacer las cosas bien con Dios, pues obedecemos su palabra y vemos cómo Dios mismo se complace, cómo Dios mismo afirma a través de su voz, para que todo el mundo lo escuche, para que todo el mundo lo entienda, de que es su Hijo y que en Él se complace. Qué privilegio tan grande que Dios diga de nosotros: esta es mi hija amada, en la cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, porque es un hijo obediente a mis mandamientos. 4 hechos importantes ocurrieron en el bautismo de Jesús. Aquí se los escribo, ya se los he explicado, pero aquí se los dejo escritos. Se abrieron los cielos, el Espíritu Santo descendió sobre él,
El Padre confirmó su paternidad en él y por último agradó a Dios. Cuando usted y yo nos bautizamos, estas 4 cosas ocurren en nuestra vida. Realmente una persona que no quiere tomar este paso es porque realmente no ha tomado la decisión en serio de seguir al Señor. Aclaraciones con respecto al bautismo. Existen muchas cosas que impiden que una persona se pueda bautizar, como cuáles. Primero, incredulidad. Segundo, temor. Tercero, ignorancia. Son cosas que impiden que un cristiano pueda llegar a evitar bautizarse. La incredulidad, pues ya la aclaramos. Si la persona no cree, pues realmente se está rechazando, se está condenando a sí misma. Pero pues todos aquí creemos en el Señor, así que esa primera queda descartada. La segunda es el temor. El temor a que si sigo pecando, el temor a qué pasa conmigo, si me hace o no más responsable. Y por último, ignorancia en que no sabía que era un mandato de Dios que tenía que obedecerse. Vamos a ver algunas aclaraciones. El bautismo no es para perdón de pecados. Los pecados son quitados por la sangre de Cristo. Si bien Juan el Bautista solía hacer esta práctica, recordemos esto, Juan lo hacía porque anunciaba al que había de venir, y una manera de que él hacía que las personas reconociesen su pecado para que esperasen al Salvador era este tipo, digamos, de práctica, el bautismo para perdón. Él decía, arrepiéntanse la persona, y a las personas se iban bautizando en el bautismo de Juan. Pero cuando ya viene nuestro Señor Jesucristo, entendemos, y lo que dice Colosenses es que nosotros no somos perdonados porque nos bautizamos. Nosotros somos perdonados por la sangre de Cristo. Vayamos un momento a Colosenses. Colosenses 1:12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, que a mí lo que me perdona es nuestro Señor Jesucristo por medio de su sangre. Allí queda clara esa parte. El bautismo no es para que yo reciba perdón. Hay denominaciones que hacen esta práctica incorrecta. Pues le dicen a la gente, bautícese para que Dios lo perdone. No. Recordemos, el bautismo es una simbología de lo que ya ha ocurrido dentro de mí. Es algo simbólico. Muy importante, sí, pero simbólico. En Colosenses nos está diciendo es que yo soy perdonado a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Otro punto, el bautismo nos salva. La salvación se recibe por la fe en Cristo Jesús. Vayamos un momento a Efesios. (2:8). Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El bautismo nos salva. La salvación viene a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso leíamos al principio del tema, mas el que cree y fuere bautizado. Pero recuerde que dice primero creer. ¿En quién? En Jesucristo. Y como acción, resultado, obediencia. Obedezco sus mandamientos. Es muy importante aclarar estos dos temas. ¿Por qué? Porque hay denominaciones en particular que cogen estos dos temas, estos dos textos bíblicos, y digamos que sacan de contexto muchas cosas. Y a veces le dicen a la gente que se bautice. Voy a poner un ejemplo. Una persona está en el mundo, digamos, es una persona que está en una condición deplorable, pues el pecado sabemos que nos destruye. Esta persona, alguien viene y le evangeliza, pero viene con esta doctrina del bautismo, digamos, religioso, por así decirlo. Pero me hago entender. Y entonces le dice, bautícese para que Dios le perdone los pecados.
Ese es un punto. O llega y le dice, bautícese porque si usted se muere y no está bautizado se va a condenar. Entonces las personas que están allí o la persona que está escuchando este mensaje asocia a que el bautismo es el que perdona y el bautismo es el que lo salva. Y esto no es así. Vuelvo y reitero este punto. El bautismo es un acto simbólico que representa lo que ya ocurrió dentro de mí, de lo que ya dentro de mí ha ocurrido o está ocurriendo, por así decirlo. Porque entendemos que en Colosenses 1:12 al 14 me está diciendo la palabra de Dios que solo a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo yo tengo perdón de pecados. Tema de la salvación, el que vimos. Solo a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, la salvación no viene por acciones mías, sino que es un regalo de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:8 al 13 nos enseña que la salvación viene por mi fe en Cristo Jesús, dándonos la enseñanza que el bautismo no tiene como atributo el perdonar o el salvar, sino el representar lo que ya dentro de mí está. Esto es importante aclararlo porque, si bien es un mandato y yo debo de bautizarme, hay algunas excepciones que ocurren en la vida cristiana de personas que no se podrán bautizar. Si el bautismo fuera como lo predican en esas denominaciones, pues estas personas estarían condenadas. Por eso el bautismo no tiene esa severidad en cuanto a la salvación o al perdón. Es una consecuencia de obediencia. Les pongo el ejemplo. Cuando usted va a ir a predicar la palabra de Dios a un hospital y hay enfermos terminales en él, personas desahuciadas, personas que no les van a dar el alta porque están allí a punto de morir, usted le llega a predicar de Dios y a darle las buenas nuevas de salvación para que esta persona acepte al Señor en su corazón. Evidentemente esta persona nunca se podrá bautizar si no es sanada, o sea, porque si Dios la sana allí, lógico, la persona sale y empieza su vida cristiana. Pero habrá algunos que morirán, porque Dios determina que ya es tiempo que deben de ir con Él. La palabra de Dios en Eclesiastés 3 nos dice que hay tiempo de vivir y hay tiempo de morir. No todo el que acepte a Cristo va a ser sanado, o no todo el que acepte a Cristo pues no se va a morir, o sea, inevitablemente la persona tiene que morir en algún momento. Pues Eclesiastés nos está enseñando la palabra de Dios eso en 3, de que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, o sea que todo ser humano tiene un tiempo de caducidad, por así decirlo. Pero usted le predica de Dios, usted le dice, reciba al Señor para que se vaya con Él, esta persona lo recibe y murió ahí mismo, murió a los 5 minutos, bueno, o alguien en un accidente, ha pasado que hay cristianos, hijos de Dios que van pasando, hay un accidente, alguien está muriendo en la carretera y va y le dice, acepte al Señor en su corazón para que sea salvo. Esa persona no tiene tiempo de ir a buscar un río, de ir a bautizarse, el pastor, la ceremonia, no, porque pues se está muriendo, o sea, se fue con el Señor allí, pero no tiene la manera de cómo bautizarse. Entendamos esto porque hay unas denominaciones que sacan la enseñanza de contexto y vuelven el bautismo para perdón y para salvación. Tanto así que vuelven es una doctrina bastante complicadita, porque yo muchas veces les he hecho esa pregunta, o sea que si la persona está muriendo y no se bautiza se fue para el infierno, y esta persona están tan metidos en esa doctrina humana, porque eso es un mandato humano, lo que sacaron de contexto allí, y se quedan como pensándolo. No, entendamos esto y espero que quede claro. El bautismo es un simbolismo de lo que ya ocurrió dentro de mí. Pero a ti te perdona, es nuestro Señor Jesucristo por medio de su sangre preciosa y te salva la fe en Él. Eso es lo que a nosotros nos lleva al cielo, amén. Y el bautismo representa eso de manera simbólica. Es muy importante entender esa parte. Otra pregunta que aquí puede suceder en el corazón de la persona. Si me bautizo, quedo libre de responsabilidad. Si no me bautizo, ¿quedo libre de responsabilidad ante Dios? Entiendo lo que les decía al inicio de acá, de las aclaraciones con respecto al bautismo. El temor es una de las cosas que puede impedir que yo me bautice, pensando que si no lo hago soy menos responsable ante Dios. Hermano, el bautismo no te hace más responsable. Vuelvo y repito lo mismo. El bautismo es una manifestación de lo que está ocurriendo dentro de mí.
lo que significa que si yo rechazo el bautismo es porque es una evidencia clara que dentro de mí no está sucediendo lo que tiene que estar sucediendo, el nuevo nacimiento. Romanos 2:6 dice la palabra de Dios en cuanto a esa duda que más de uno a veces tiene, si soy o no más responsable ante Dios. Te voy a decir que en el momento que nosotros conocemos la palabra de Dios, somos responsables de a partir de ese momento. Veamos Romanos 2:6 en adelante. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando el bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Oiga, vida eterna a los que perseverando bien hacer. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace ¿qué? Lo malo. Al judío primeramente y también al griego, o sea, para todos. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, o sea, para todos. Porque no hay excepción de personas para con Dios, o sea, para Dios todos somos iguales. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No es el que oye la palabra el que será perdonado delante de Dios, sino aquel que cumple la palabra, ese es el que hallará gracia delante de Dios. No estamos hablando de perfección, sino de disposición. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos disponemos para ir avanzando en la vida cristiana y vamos aprendiendo a poner por obra los principios de Dios. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, hallamos gracia, porque aquí dice, los hacedores de la ley son los que son justificados, o sea, los hacedores del mandamiento de Dios, tanto en lo que están en la parte del Nuevo Testamento, amar al prójimo, perdonar, como buenos a misericordia, etcétera, etcétera. Pero el que no lo hace no puede ser, digamos, reconocido, no puede ser realmente justificado, como dice acá. Dice aquí 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, dando a entender que todas las personas tienen un conocimiento de lo bueno y de lo malo dentro de sí. Nadie puede decir que no sabe qué es lo bueno o lo malo, porque de alguna manera su corazón le muestra qué está bien y qué está mal, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio que su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a ¿qué? A mi evangelio. ¿Qué significa esto, pastora? Aunque suena un poco complicado este texto, te lo voy a resumir de esta manera. El bautismo no me hace más responsable ante Dios. Yo soy responsable desde el momento en el que escuché la palabra de Dios en mi vida. A partir de ese momento, yo soy responsable en aplicarlo. Cuando yo esté delante de Dios, yo daré cuenta a Dios por mis acciones. Ahora, puede yo haber sido un oidor de la palabra y no haberla practicado, estoy en problemas delante de Dios. Pero si yo soy una persona que he oído la palabra y busco aplicarla, pues voy a ser una persona que agrada a Dios. Entonces, cuando entendemos este principio, entre más cumplamos, mejor nos va. Eso es algo que es lógico. Entonces leemos, a Dios le gusta esto, pues lo voy a empezar a hacer en mi vida, va a ser parte de mi rutina diaria. Y entendemos que el bautismo no es que te haga más responsable. Aquí encontraremos muchas personas religiosas. En el camino del Señor hay de todo, y también hay religiosos, que también son hijos de Dios y que hay que orar para que Dios los saque de mucho concepto que hay allí. Pero hay gente que te va a decir, mucho cuidado, ahora que usted se bautice tiene que andar, pero vea, pianito con Dios, porque si no, no hermano, no se deje meter terrorismo cristiano, porque eso ya es como terrorismo. Y nos hacen ver, no, nosotros somos responsables desde que conocemos la palabra. Y aquí le dejo un dato interesante, aún siendo católicos, se nos enseñan los 10 mandamientos de la palabra, desde allí ya sabemos qué debemos de hacer y muchas veces no lo hacemos. Entonces es muy importante entender esto. No te hace más responsable. Lo que te hace responsable es saber de Dios y no querer cumplir ese mandato en tu vida. ¿Amén? Vamos con otro punto. Si me bautizo y llego a pecar, ¿tendré mayor condenación? No, la condenación es la misma.
cuando hablamos del tema de la salvación, pues pudimos entender esto, el arrepentimiento y el pecado nos quedó un poco más claro. Aquí no estamos hablando de perfección, hablamos de el practicar el pecado. Vuelvo y les digo, somos seres humanos, habrá gente que te dice que no peca, que realmente ellos son invictos, habría que ver su vida muy de cerca si es verdad lo que dicen. Pero en la vida vamos a hacer cosas que son pecado y quizá por ignorancia lo estamos haciendo. Existe el pecado premeditado y el pecado, digamos, que es por falta de dominio propio, porque estamos muy en la carne, o por ignorancia. Esto lo hablamos pues en el tema del arrepentimiento. Espero que haya quedado clara esa parte, pero entonces resalto algo aquí cortico. Pecar deliberadamente significa que yo sé que está mal, pero lo hago con intención, o sea, lo hago como importándome muy poco lo que piense Dios si me ve hacerlo. Pecar porque tengo un problema en el carácter, mientras estoy aprendiendo a ser cristiano, pues uno aprende por medio del Espíritu Santo a morir a las obras de la carne, pero eso es un proceso, o sea, es un proceso que habrán cosas fáciles de eliminar, otras cosas que van a persistir. Y durante ese proceso, pues habrá una que otra cosa que pueda salir a flote en nosotros, pero eso no me desacredita como cristiano. Ejemplo, hay gente que llega a Cristo y se le es fácil dejar de mentir porque ellos nunca mentían, pero tienen una boca que, Padre de la Gloria, hay que echarle, como se dice, aceite de oliva y santificarla porque dicen muchos madrazos. Entonces, mientras aprenden a hablar correctamente, pues esta persona, digamos que ese top de grosería va a ir mermando hasta que ya llegue a cero. Pero mientras viene este proceso, el día que se machucó el dedo en un tablete o en un coso, pues muy probablemente se le salga porque está aprendiendo la vida cristiana, está aprendiendo a ayunar y a darle muerte a la carne. Pues ahí entendemos que tenemos lo que es esa ayuda de Dios de ir avanzando, ¿no? Pero no es que nos quedemos en el madrazo, mucho cuidado con eso. Mi boca tiene que irse perfeccionando y tiene que dejar de ser soez, de ser grosera, de ir corrigiéndome en el Señor. La idea es ir avanzando y creciendo. Y está el pecado por ignorancia, que es que yo no sabía que era malo y lo estaba haciendo. No sabía que estaba mal y lo estaba haciendo. Lo que dice la palabra de Dios. Gente que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le es pecado. También, o sea, si yo sé que hay cosas que debo de hacer y no las hago, pues es pecado. Y hay cosas que podemos ignorar que están mal. Por ejemplo, si la gente no sabía que ser implacable estaba mal delante de Dios, que es un pecado, el ser implacable está mal, pues la gente no sabe qué es implacable, pastora. Pues es una persona que es como tajante, ¿no? Como misericordia, como que vos me la hiciste, me la vas a pagar y tienes que sufrir y yo te he de ver. Son personas como así. Vengativas, pero a veces se rayan en ser implacable, o hay gente que se camufla con esto, como demasiado tajante en lo que él define o quiere hacer, y eso a Dios no le agrada. Entonces, cuando lo vamos aprendiendo, dice, uy, mira, esto lo estaba practicando, es malo delante de Dios, a partir de hoy no lo hago. El bautismo no me hace más responsable a una condenación mayor. Vuelvo y repito, un simbolismo de lo que ya está pasando en mi interior. Entonces, la condenación va a ser igual, bautícese o no, va a ser igual en cuanto a lo que Dios determina que es condenable. Amén. Aquí leeremos unas citas, primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mire que esta cita bíblica se acomoda mucho a lo que yo les digo de los madrazos. En una ocasión me pasaba con una persona en particular, hace muchos años, cuando ella llegó a Cristo, ella me decía que para ella era muy fácil dejar de mentir porque le gustaba ser muy honesta, pero en medio de su honestidad la vulgaridad era muy ocurrente, muy frecuente. Me acuerdo que en ese nivel 1 fue muy interesante, yo estaba con otras maestras de ese nivel, y si ella decía 50 groserías en un minuto era poquito, o sea, era impresionante la manera de esta persona expresarse, pero una de las cosas que me generaba gracia buena era de que ella quería agradar a Dios, pero su boca todavía no la había consagrado, entonces ella a veces eso la desanimaba a esta persona,
y a veces no quería como volver porque era eso, o sea, era como algo muy normal en su vida la grosería. Pero entonces a medida que fue entendiendo eso, fue entendiendo lo que era el ayuno, entendiendo la oración, el dominio propio, lo que era el aprender a consagrar nuestra boca y todo para Dios, pues empezó, como se dice, a mermar, a mermar, a mermar. Y ya no decía 50 y no 30, o sea, empezó como a mermar y fue algo muy hermoso ese proceso de esta persona, de que al último ella llegó a ser una persona, todavía lo es una persona muy pulcra para hablar, es una persona que mide muy bien sus palabras, o sea, el resultado es tremendo. Hoy en día yo la escucho hablar a esta persona, ella da testimonio, por eso menciono esto, ya da testimonio de su vida, y yo escucho ver a esta persona hablar y me gozo mucho en el Señor, de quien llegó a Cristo y lo que hoy en día es en Cristo, y de cómo ella habla con una elocuencia y con una santidad en su boca, que ya no hay vulgaridad ni palabras obscenas en ella. Entonces yo digo, tremendo Señor, que cuando uno se dispone, el Espíritu Santo lo transforma a uno de una manera tremenda y lo que uno era ya no lo es. Entonces dice Dios, si por esto de pronto llega a pasar después del bautismo, que hay algo recurrente, alguna cosita por ahí que no debe de haber, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, que nos ayuda mientras haya disposición. Bueno, es muy importante esto, mi amado hermano. Entonces, aquí podemos entender algo y hago una aclaración aquí ya para finalizar en Primera de Juan 2:1, no es que tengamos derecho a estar pecando por voluntad propia. Vuelvo y le digo, si nosotros sabemos que está mal, procuremos no hacerlo. Pidámosle la ayuda a Dios para que nos dé ese dominio propio, esa templanza que necesitamos para no hacer lo malo delante de Dios. Pero si llega a ocurrir, porque nos falta todavía fortalecernos en el Señor y en su palabra, porque todavía somos cristianos, digamos, lo que dice la Biblia, digamos, niños espirituales, pues tenemos esa ayuda de parte de Dios para nuestra vida. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Volvemos al mismo punto. Podemos cometer algún momento algún pecado que está determinado por Dios. La mentira es pecado. Entonces, si lo guardamos y nos callamos, pues no podemos encontrar la gracia y el perdón de Dios. Pero si lo confesamos, podemos ser perdonados y podemos alcanzar la misericordia de Dios. La clave está en reconocer nuestras malas acciones delante de Dios. ¿Cuándo? Pues todos los días. Porque todos los días fallamos, todos los días por ignorancia podemos llegar a pecar, por impulso, por tantas cosas que hay en la vida. Entonces nos ponemos a cuenta siempre con Dios, amén. Y Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Después de que nosotros hay un corazón arrepentido, un corazón dispuesto a agradar a Dios y un corazón que siempre reconoce lo que está mal delante de Dios y se aparta, busca apartarse, pues siempre vamos a alcanzar la misericordia. Otra aclaración frente al bautismo. ¿Es necesario bautizar a los niños? Vayamos a Lucas 2:22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor un par de toros o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tus palabras, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y vamos un momento a Juan 3:5. Juan 3:5 dice la palabra de Dios, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Bueno, mis amados hermanos, estas dos citas conforme a esta pregunta, ¿es necesario bautizar a los niños? Bueno, resulta que aquí ocurre algo muy importante y pasa con los niños, es que los niños tienen tienen que pasar por un tiempo de madurez mental, por así decirlo, en donde los niños van entendiendo en su mentecita qué es lo bueno y qué es lo malo, qué deben de hacer, qué debe
deben de entender conforme la palabra. Con los niños, la palabra de Dios nos muestra que los niños no eran bautizados conforme los adultos, sino que los niños eran presentados en el templo. Realmente en la vida cristiana, o los que somos cristianos, nosotros presentamos los niños en la congregación para que la autoridad ore por ellos, para que la congregación ore por ellos y sean consagrados delante de Dios. ¿Cómo se opera de esta manera? ¿Cómo se hace? El niño se lleva a la iglesia y lo que hace es que se ora por el niño, se le unge su cabecita y la congregación completa ora por él, donde el niño es presentado. Nosotros no bautizamos a los niños. Ahora, la tradicional, la católica, pues tiene un ritual, algo litúrgico, más bien es una actitud humana, es un culto humano, un mandamiento humano que tienen ellos, y es que ellos en nuestra cultura, aquí en Colombia, se cree que si los niños no se bautizan o se los lleva al duende o si se mueren no van al cielo. Esa es la creencia católica. Pero cuando tú vas a la Biblia te vas a dar cuenta que eso no es bíblico. La Biblia no dice eso. Entonces vemos que los niños, digamos que practican estos rituales de la católica, pues los llevan al bautismo, que la ceremonia, hacen todo y los bautizan por supuestamente aspersión, que es depositar unas gotas de agua en la cabeza, que tampoco es bíblico. Usted va a la Biblia y no es bíblico. Recordemos que el bautismo es por inmersión completa del cuerpo, no por aspersión, que son goticas. No es válido. Y no es para colocarle el nombre a un niño, sino para consagrar. El bautismo, digamos, que hacen en la católica es para colocarle el nombre al niño. Cuando usted va a la Biblia, esto en la Biblia no está. Entonces aquí va a haber un choque cultural muy fuerte para los que son católicos y están en la vida cristiana. Si les gustan mucho los rituales litúrgicos y toda la conmemoración que hacen ellos, pues sí les va a costar un poco, porque la gente va a decir tan aburrida la ceremonia cristiana, pero es la bíblica, hermano, es la que Dios pide. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros hijos? Cuando ellos nacen, los presentamos, vuelvo y le digo en la congregación, se ungen y se ora por ellos, consagrándoselos a Dios, orando por estos padres que están presentando a los niños, prometiendo delante de Dios que van a educar a este niño temeroso de Dios en su palabra, y la congregación se levanta a orar por él también. Ahora, si la familia de este bebé desea hacer este día especial y digamos que en su casa quiere hacer un almuerzo, una celebración, pues lo puede hacer, porque la Biblia tampoco lo prohíbe. Lo puede hacer, tomarse su foto, tomarse todo. Ahí lo que realmente se hace es la parte bíblica como es, presentación, y se anula lo de la parte del bautismo. En cuanto a papeleo y demás, también se hace en la iglesia que está legalmente constituida, las que son legales aquí en este país. ¿Qué hacen? Hacen un papeleo sobre lo que es el certificado de nacimiento, sobre lo que es el certificado de que se entrega a los padres por la presentación. Y si en algún momento llegasen a necesitar esto, se les puede otorgar, pero esa documentación queda en la congregación, en la parte de archivo. Eso es lo que hacemos nosotros los cristianos. Pregunta importante: si a mí me bautizaron en la católica, ¿yo me tengo que volver a bautizar? Por supuesto que sí. Debes de bautizarte, porque no es el bautismo de la Biblia. El bautismo de la Biblia, que habla la Biblia y que Jesús nos dio testimonio, es sumersión completa del cuerpo y volver a salir. Amén. Si te bautizaste no de la forma que dice Mateo, pues tienes que volverlo a hacer. ¿Cuál es la fórmula? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así se tiene que bautizar en esa mención. Si te bautizaron en el nombre de los muertos, porque hay una religión que lo hace, si te bautizaron en el nombre de Julano, de Sultano, que no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no que otras cosas raras que sacan por ahí, tienes que volverte a bautizar. Y si te bautizaron solo en el nombre de uno de ellos, en el nombre de uno nomás, omitieron a los otros dos, debes de volverlo a hacer. ¿Por qué, pastora? Porque la palabra de Dios dice, y Jesús lo dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la Biblia verás otras manifestaciones en cuanto al bautismo. Más adelante se aclararán. Pedro bautiza en el nombre de Jesús solamente, pero es interesante analizar lo siguiente. Cuando Pedro lo hace, es porque Pedro se dirige solamente a la casa de Israel, porque la casa de Israel no había aceptado a Jesús como su Salvador. Cuando Pedro dirige el mensaje a la casa de Israel, Israel conocía a Jehová, Israel conocía al Espíritu de Dios, pero Israel no había aceptado a su Salvador.
Entonces, cuando Pedro empieza a predicar el Evangelio de Dios, que es la primera predicación de Pedro, es al pueblo de Israel, y en esa predicación se arrepienten 3.000 personas. Entonces él empieza a dirigirse a la casa de Israel y dice: certísimamente, oh casa de Israel, y empieza toda esta predicación. Y ellos se compungieron, los de Israel, los judíos, y dicen: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hemos hecho? Rechazamos al Salvador que se nos fue dado. Pedro les dice: bauticen en el nombre de él, porque le faltaba era que aceptaran solamente al Señor, pues ellos conocían al Padre, digamos a Jehová, y conocían al Espíritu Santo. Pedro hace esto en 2 ocasiones, pero muchas religiones sacan esto de contexto y bautizan solo en el nombre de Jesús, cuando Jesús dejó una estipulación: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues el resto de la humanidad necesitaba recibir a Dios manifestado en los 3. Es muy importante entender esto. Más adelante, espero que quede clara esta parte en cuanto a las aclaraciones con el bautismo. Bueno, entonces, ¿a qué edad nosotros bautizamos los niños, digamos, o las personas? ¿A partir de qué edad? A partir de los 14 años, digamos que ya un joven de 14 años, un preadolescente, ya tiene más capacidad de análisis en cuanto a lo que es el arrepentimiento, el pecado y la salvación. Recordemos que el bautismo es un paso de obediencia, pero que debo de tomar yo mismo estando convencido de lo que está pasando dentro de mi interior. Entonces, cuando hablamos de los niños, pues hay que darles ese espacio, guardar, digamos, de generar en ellos cosas que ellos no entienden, de obligarlos a hacer cosas que todavía no están convencidos. Y en cuanto a los niños, manejamos algo más prudente, más dado para ellos. A los niños se les habla del Señor Jesús, de la importancia de aceptarlo en su corazón. Les enseñamos del pecado, les enseñamos del arrepentimiento, pero de una forma que ellos lo puedan entender, que se puedan ir preparando para que su mente, a medida que va madurando en ese crecimiento, vaya asimilando cada una de las partes que le hemos enseñado. Durante ese proceso, pues el niño va a ir aprendiendo y reflexionando. Ya cuando está, digamos, en unos 14 años, pues ya puede tomar la decisión realmente de poderse bautizar por su propia voluntad, sin presiones ni imposición de, pues, ninguna persona. Es muy importante entender esto. Entonces, menores de 14 años, por lo regular, mi esposo no los bautiza, tampoco pues yo insisto en esta parte, son cosas que preferimos esperar a que los niños tengan esta edad. De 14 en adelante, todo el que desea bautizarse lo puede hacer, que es muy importante. Amén. Seguimos con la siguiente diapositiva. Recordemos ya para finalizar esta parte cómo se debe de hacer. Ya lo mencioné, pero aquí está más, digamos, más gráfico. Dice: conforme al mandamiento dado por nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28:19 es lo que Jesús determinó y para nosotros es la única verdad que existe. En el nombre del Padre. Dice: por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para mí, si salió de la boca del Señor, así es. Así nos bautizamos y así se bautizan a las personas, por inmersión o sumersión total del cuerpo, no por aspersión. Entonces aquí coloco 2 imágenes de ejemplo para que quede claro lo que expliqué ahora. No conforme le hacen a los niños, eso es liturgia católica. Recordemos que pues nosotros nos basamos en lo que enseña la palabra de Dios y esta parte de aquí no es bíblica. La bíblica es la que está la imagen con el chorrito, donde nos muestra realmente cómo debe ser nuestro bautizo. Por eso volvemos a recordar: si no hemos sido bautizados conforme a Mateo 28:19 y no hemos sido sumergidos completamente, debemos de volvernos a bautizar si lo hicimos en algún momento. Y si no lo hemos hecho, la manera correcta es esta, mi amado hermano. Es importante aclarar que aunque hay denominaciones de sana doctrina, cada una tiene maneras de ejecutar el bautismo según su criterio, aunque a veces son mandamientos de hombres y no bíblicos. Con esta diapositiva termino, porque sé que muchas personas que ven este video no están en nuestra denominación, sino que son de determinadas denominaciones. Recordemos que hay muchas iglesias de sana doctrina, pero tienen una manera de ejecutar sus protocolos. Algunos pastores tienen determinados tiempos para aprobar los bautismos, que ellos consideran que así debe de ser. Algunos tienen adicionales reglas que hacen cumplir a las personas para poderlas bautizar. Otros realmente esperan algunos detalles, cosas que pues en cada denominación es diferente.
En el caso de nosotros, pues si la persona está realmente arrepentida y tiene una disposición del bautismo, lo que hacemos es darle el nivel 1 y entrar al bautismo como tal. Le damos el nivel 1 porque hay muchos que no tienen claridad en cuanto a lo que es pecado, arrepentimiento y salvación, lo que hemos visto en este nivel. Y procedemos a ejecutar los bautismos. No tenemos reglas que prohíban el bautismo a una persona porque en el ejemplo de Felipe y el etíope, la palabra de Dios no menciona ningún impedimento para la persona bautizarse. Lo que nos lleva a entender de que el bautismo en sí mismo no tiene ningún impedimento, el único es tener un corazón, el único que nos anima, para hacerlo es tener un corazón dispuesto. ¿Ven? Esto sería como la enseñanza en cuanto al bautismo. Recordemos que pues nos basamos en la palabra de Dios y lo que les reitero aquí, habrá muchas personas que tengan mandamientos, pero son de hombres y no bíblicos. Mis amados hermanos, ya hemos terminado el tema del bautismo. Espero que realmente sea de bendición para sus vidas y que que te animes a cumplir este mandato en tu vida y tomes la decisión de bautizarte. Si estás en la denominación donde estoy yo, pues te invito a que hagas tu nivel 1, si no lo has hecho, y si ya lo estás terminando conmigo en este nivel, pues te animo a que tomes esta decisión. Si perteneces a otra denominación o estás en otro país, pues busca una denominación de sana doctrina y pregunta cómo son las disposiciones que tiene en cuanto al bautismo y te animo para que te bautices en el nombre del Señor y comiences a caminar con Cristo, siempre direccionado con el Espíritu Santo. Bendiciones para todos.